Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos en la lección número 8. Saltamos la lección 7 debido a que era del tema de la resurrección. Parece que era para el domingo de resurrección y no aplicaba. Estamos en la lección 8. Había mencionado en la última clase de la lección 6 que tocamos el tema de Daniel y cómo este gran hombre pues se preparó para pues recibir la revelación de Dios. Y entraron las 70 semanas, que es un pasaje completamente profético, eh, disculpe, profético, y habla sobre específicamente las 69 semanas que iban después de Daniel, y las últimas semanas, que es la semana profética que aplica al Apocalipsis. Eso está explicado en el libro. No voy a entrar en ese tema ahora, pero para que lo entiendan, así son las 70 semanas. Las 69 son lo que viene después de Daniel. Se detiene para entrar en lo que se conoce como el periodo de la iglesia, porque entra Jesucristo, llega Jesucristo, y al llegar, pues entonces, y se establece la iglesia, pues entonces estamos en ese periodo de la iglesia y falta por cumplirse la última semana. Cuando Cristo vino, Daniel claramente nos expresa en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Cristo vendrá para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, esa fue la entrada de Cristo que se profetiza en Daniel 9:24. Ese es su propósito, para eso vino claramente. Entonces, en este pasaje que vamos a ver hoy, en la lección 8, estaremos viendo los últimos capítulos de Daniel. Daniel 10, 11 y 12. Y esto pues, como hemos visto antes, tiene mucho mensaje para nosotros, tiene mensaje para él en ese momento. De hecho, el ángel que le habla se lo dice, este es para este tiempo. Pero tiene, otra vez vemos la doble profecía que apunta también al final de los tiempos y nos habla de la gran tribulación y nos habla de el anticristo, cómo se va a levantar, que es lo que había en estas 70 semanas. En esa última semana se levanta ese anticristo. Estas profecías muchas veces hay que verlas cumplirse para entenderlas, y a veces se nos escapan y no nos damos cuenta que se han completado. Se recordarán que cuando tocamos el tema de Daniel, Daniel se sentó con las profecías de Jeremías y vio que eran 70 años de cautiverio. O sea, a veces hay que repasar, mirar la historia y ver lo que está pasando, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Con esta situación de la perspectiva de género, cuando la Biblia habla de que padres se volverán contra hijos, hijos contra padres, cuando un padre le diga a un niño de 10 o 12 años, tú no eres una nena, tú eres un varoncito, y él se vuelve en contra de sus padres y el Estado lo respalde, vemos como el terreno está perfecto para que eso ocurra. Y que venga entonces se complete ese pasaje bíblico, donde se vuelvan en contra uno del otro, o sea, el padre que quiere mantener los valores y el niño que ha sido criado en un mundo donde el pecado se enseña y se aplica a todo el mundo. Yo lo había mencionado ya, que en Canadá, si un niño dice que es una nena, o el varoncito, la niña dice que es un varón y sus padres se oponen, el Estado tiene el derecho de quitárselos. O sea que vemos que esto ya está creciendo con fuerza y nos toca a nosotros mantenernos firmes y hablar y decir el mensaje del Señor en estos últimos días. Ya estamos en esa curva para llegar en estos últimos días, y tenemos que entender que se prepara todo el escenario
para que se cumpla esa última semana, semana número 70, y venga el anticristo, venga la bestia, venga todo esto. Todavía falta un poco, no es que va a venir mañana, pero definitivamente cuando tú tratas de enseñar en las escuelas públicas de todo el mundo esta perspectiva de género, o sea, que es completamente diabólica, pues vemos que se está preparando un terreno. Esto toma años, esto no es de un día para otro, pero se está preparando un terreno fértil para que se manifieste este hombre de maldad. Y estamos pues entonces en Daniel, donde se le da una revelación a él. No vamos a leer los 3 capítulos, pero sí los pasajes que están dentro del libro. Y entonces en Daniel capítulo 10, 11 y 12, básicamente lo que tú y yo tenemos que entender, y espero repetirlo al final de la clase, el mensaje, es que Dios tiene control de lo que está delante de mí, que yo no veo, ni entiendo, ni comprendo, y que me perturba. O sea, esa es la parte difícil. De hecho, hay varios pasajes que voy a leer aquí, donde dice que la revelación le perturbaba a Daniel, que hasta perdía las fuerzas, y uno pues se desanima, uno se desalienta cuando vemos todo lo que está pasando y cómo el pecado progresa. Pero la revelación es dada no para que cojamos miedo, sino para que cojamos valor. No para que se debiliten las fuerzas, sino se fortalezcan, sabiendo que viene algo difícil, pero Dios está en control porque ya Él lo vio, ya Él estuvo ahí. El futuro no lo sorprende porque Él ya estuvo ahí, Él sabe perfectamente cómo va a ocurrir todo. Y en el, y en el caso de Daniel, se lo están revelando de una manera detallada, bien detallada. Que yo les había mencionado, y se ha mencionado aquí, que por eso se critica las personas que estudian arqueología, estudian estos libros antiguos, y entre ellos pues está la Biblia, que tiene miles de años. Pues cuando ven el libro de Daniel, dice: esto es imposible, esto no se pudo haber escrito antes de que ocurrieran los eventos, esto fue después que ocurrieron. Y como no creen, la critican, la atacan. Pero pues aquí vemos claramente, y vamos a ver que un ángel se le aparece a Daniel, y le dice: mira, esto es para ti, para tu tiempo. O sea, tú vas a estar viendo mucho de esto que está ocurriendo aquí, algunos no lo verán, o sea, porque claro, era un imperio, ¿no? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Obviamente Daniel no vivió tanto, ya él estaba viejo al llegar la revelación, porque llegó de joven, pasaron los 70 años, y logró ver el final de Babilonia, de las visiones, de las figuras que él vio. La primera de ellas ya se completa, pero no creo que logró ver después más allá de los medo-persas, que es cuando se levanta Grecia. Y estos son temas que se estudian en la universidad, en humanidades, por ejemplo, se estudia Grecia y la influencia de Grecia en el mundo. Y aquí pues podemos ver quién fue el que reveló esto. Fue Dios, a través de sus mensajeros. De hecho, quiero hacer la aclaración. Hay algunos que entienden que este no es un ángel, que este es Jesucristo, o por no decir la segunda persona de la Santa Trinidad, Padre, Hijo. Algunos entienden que esto es una manifestación visual de Dios, de la segunda persona. Yo no voy a entrar en ese tema ahora mismo. Sí les voy a decir que es una revelación, o sea que viene a través de un ángel, como el caso de Apocalipsis, que un ángel le revela a Juan, y en este caso algunos entienden que esto es un ángel revelándole a Daniel, y le hace énfasis de que esto es bien real. Ok, en capítulo 10, versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Como les había dicho, estas revelaciones han sido fuertes física, emocional y espiritualmente para Daniel. O sea,
no se le reveló, o sea, esto no es una, como pasa a veces en una iglesia donde alguien te habla proféticamente y te dice, te voy a bendecir, voy a sanar tu hijo, estas cosas que algunos de nosotros hemos visto, escuchado. O sea, se le estaba revelando parte de la historia como él nunca la había visto y el futuro que tú no lo ves, pues eso es obviamente chocante, pero veremos también, o sea, que estas revelaciones eran fuertes para uno a tragarlas, porque yo estoy aquí, yo veo el ahora, pero no veo el mañana. Y eso es lo que Dios está diciendo, yo lo veo, y de hecho yo lo tengo en control. En el capítulo 10 de Daniel, voy a leerle 2 o 3 versículos bíblicos. El versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Versículo 19, el ángel le habla y le dice, mi hijo muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. O sea, no creo que podemos imaginarnos lo impactante, impresionante de la revelación de Dios, que hasta el punto que lo afecta físicamente. Y de esto pues podemos dar fe de que esto ha ocurrido en la iglesia y en la historia. La Biblia nos dice que cuando Moisés hablaba con Dios y bajaba, su cara brillaba. O sea, hubo un efecto físico visual de la presencia y la revelación de Dios en la vida de una persona. Y esto es para que veamos cómo Dios toca a nuestro cuerpo, nos afecta su revelación. Y a veces parece que hasta que el cuerpo no tolera el impacto de la presencia de Dios, que es la verdadera explicación que hay para esto que tú ves, que hay personas que oran por ellos y caen al suelo. En realidad, aunque eso en algunos casos se ha vuelto como una moda, y hay personas que tanto empujan, hay predicadores que como que te dan el empujoncito para que te caigas, como que también hay personas que con tal de que les toquen, ellos se caen solos. O sea, esto se ha vuelto una mala práctica. Pero de que esto ha ocurrido en la iglesia, y de hecho ocurría cuando John Wesley predicaba, personas que caían al suelo impactadas por el poder del evangelio. Eso es completamente cierto, bíblicamente y históricamente. De hecho, aquí lo vamos a ver. Varias veces lo dice que cae como muerto. Juan en la isla de Patmos dice que caí como muerto. O sea, se entiende que estaba inconsciente. O sea, el impacto de la palabra de Dios, de la revelación de Dios específicamente, crea que el cuerpo reaccione ante algo que es espiritual, santo, santo, santo. O sea, se explica de esa manera. Si bien es cierto que hay mala práctica, también es cierto que esto es real, esto sí ocurre. El toque del maestro impacta el cuerpo para sanidad, como vimos Jesús tocando y sanando, pero impacta el cuerpo porque el cuerpo está tocando, sintiendo fuerza espiritual que no se comprende en el mundo. Y eso es lo que hemos visto. Y dice aquí, me fortaleció, versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido, que fue un verso que yo leí. Versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, para que podamos entender y ver algo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. No nos estamos dando cuenta que aquí hay una batalla espiritual entre demonios y ángeles de Dios. Todo esto que está ocurriendo ahora sobre la perspectiva de género, ideología de género, esto no es un argumento político. Esto es una batalla espiritual. Estos son demonios que están tratando de mover personas para que crean un pensamiento y promuevan un pensamiento diabólico. No lo vemos. Las personas ven el mundo y creen que esto es una idea del mundo y muy buena, porque piensan que una persona puede llegar a hacer lo que le dé la gana y va a ser feliz. Pero no se dan cuenta que en realidad la Biblia nos está enseñando que el mismo diablo está organizado de tal manera que tiene un demonio para una región y un demonio para otra región para que supervise, controle. Si hay más demonios activos, pues los hay. Pero aquí habla de el príncipe de Persia y después el príncipe de Grecia. En realidad estos son demonios que el diablo pone para, usando el vocabulario nuestro, ¿no?, del mundo, supervisar, administrar, planificar. O sea, ellos son los que están moviendo. Y de hecho, cuando tú lees este pasaje en Efesios 6:12, dice que estamos peleando contra principados y estos son escalones, estos son niveles de autoridad aún entre los demonios, así como están los ángeles, querubines, arcángeles, que son niveles de autoridad aún dentro del reino espiritual de los ángeles. Asimismo están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, que son los demonios de maldad en regiones celestiales. O sea, esto es un estudio bíblico nada más para estudiar y conocer el nivel de cómo se organiza el enemigo de nuestras almas. Y como les mencioné, también hay esa jerarquía en los ángeles. Y por eso vemos que está el arcángel Miguel. O sea que no es un ángel solamente, es arcángel. Y vemos esas prioridades que no voy a tocar, o sea, no voy a entrar en detalle. Esto ya cada uno de estos temas, hablar de los demonios y con su organización y los ángeles y su organización, eso es tema aparte. Pero este pasaje nos abre la ventana y la podemos ver. Ahí está, donde se le dice, mira, en esta región hay un demonio, en esta otra región hay un demonio, y pelean contra la verdad. Y lo único que mueve la balanza es la oración de los santos. Tú y yo, al orar en fe, no orar por rezar, orar en fe, orar buscando la unción de Dios. Tú y yo, al verdaderamente consagrarnos en oración, inclinamos la balanza a favor de Dios. Ese es el poder de la oración. De hecho, no tengo el pasaje aquí ahora, no lo busqué, pero en Daniel mismo, cuando se le revela esto, el ángel que le habla le dice, tan pronto empezaste a orar, la respuesta salió. Es bien importante que entendamos que la oración no puede ser las enaguas de mamá para yo esconderme de un problema porque tengo miedo. La oración es una poderosa arma espiritual y no tenemos idea de las consecuencias espirituales que eso conlleva cuando no oramos, y no tenemos idea de las consecuencias espirituales positivas que eso hace cuando oramos. Cuando un hombre ora, la balanza a favor de los ángeles del ejército de Dios se inclina en esa dirección. Y eso, este pequeño versículo nos abrió una ventana para ver los demonios que hay en cada nación. O sea, tiene que haber un demonio para Estados Unidos, tiene que haber un demonio para China, para Rusia, para Canadá, para México, para Puerto Rico tiene que haber un demonio que están moviendo
haciendo, tratando de destruir la obra de la iglesia de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, detenerlo de alguna manera. Por eso fue que cuando Jesucristo nació, se trató de matar a ese niño. ¿Por qué? Porque era el hijo que venía de Dios con un mensaje y hay que destruirlo. Lo mismo pasa hoy en día. Esos demonios quieren destruir el mensaje de Dios y por eso es que tenemos que orar y hablar. Y orar con fe. Esto no es un embeleco, hay que orar para que los demonios que se están moviendo en Puerto Rico se detengan. Estamos a ley de 2-3 días para las elecciones, tenemos que orar y tenemos que votar. No podemos votar por aquellos que nos están presentando el plan del diablo. O sea, legalizar la prostitución. ¿Cómo es posible que un cristiano vote por eso? Eso es ridículo. Eso es satánico. O sea, yo siempre lo he dicho en la iglesia, tú puedes tener un gobernante que sea ateo. Yo no tengo problemas con tener un gobernador ateo, pero que respete la iglesia y que tenga temor de Dios y no trate de destruir la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo ahora, como no se veía 10, 20, 30 años atrás. Líderes políticos que se levantan hablando en contra de la iglesia y hablando a favor de ideologías pecaminosas y que la van a implantar y la van a enseñar. Nos toca orar y nos toca no darles el voto. Si ganan, debemos entender por la lección que vamos a ver que Dios tiene control de todo. Si yo hago mi parte para detener la maldad, entonces puedo decir Dios está en control, Dios sabe todas las cosas, ya Él hará una obra. Pero si yo no hago algo para detener la maldad y después digo, pues, fue la voluntad de Dios, así lo quiere Dios, Dios lo permitió, el Señor sabe todas las cosas. Una cosa es actuar valientemente y que ocurra algo que no es lo que agrada a Dios y mi conciencia está en paz porque yo hice lo que me tocaba hacer. Y otra cosa es que yo no haga nada para detener el pecado. El pecado entonces tiene carta libre, puerta libre para hacer lo que le da la gana a los demonios. Y después yo le eché la culpa a Dios. Fue lo que Dios quiso. O sea, no. Y eso no lo toco yo solamente en política. O sea, es como la persona que se gradúa de escuela superior y dice, pues, si Dios quiere que yo estudie, alguien me llamará a la universidad. Si no, pues no me llaman. Y pasa toda su vida sin estudiar, sin tener una profesión, sin mejorar. Y fue lo que Dios quiso, ¿no? Fue porque tú no fuiste a la universidad, llenaste la matrícula y pagaste. Por eso. O sea, tú quieres una bendición, tú tienes que orar por ella. Padre, ábreme la puerta de la universidad y después ir a la universidad y pedirle a Dios que te provea y pagar y llenar la matrícula. Eso es todo. Lo mismo pasa aquí, o sea, el tema pues obviamente parece delicado por parecer política, pero como entraron en la moral, entraron en lo que es la decencia, entraron en lo que es el mensaje de Dios, pues entonces ya no es política, es nuestro mensaje. Y ellos lo quieren violar. Y sabemos que el que está moviendo todo esto es el diablo y tiene que haber un demonio encima de Puerto Rico moviendo sus fichas. Y me toca a mí orar, en este caso votar, estamos a 3 o 4 días para que entonces no se permita. Tienes que votar, salir a votar en contra de esto. Y entonces orar de igual manera para que estas filosofías no entren. Porque el hecho de que se derrote en una elección, los demonios seguirán tratando de que sus ideas se implanten en los planteles escolares y en las mentes de los gobernantes y de los gobiernos. O sea, esto es una pelea espiritual, esto no es carne ni sangre. Estos son demonios que se están moviendo. Tenemos que entender eso y tenemos que orar fervientemente y tenemos que tomar acción en lo que nos toca. Este versículo abrió la ventana para ver eso, para darnos cuenta de que nuestra batalla no es carne y sangre, son demonios. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe, Miguel el arcángel que yo les había mencionado. Y aquí claramente dice, mira, yo te declararé lo que está escrito. O sea, volvemos al tema central. ¿Quién tiene control del mundo? ¿Los gobiernos o Dios? Y observen que aquí dice que esto está escrito. En el cielo estaba escrito y el ángel solo venía a revelarlo. O sea, el futuro ya Dios lo sabe porque Él lo escribió. Y el último capítulo nos lo dieron en Apocalipsis. Vemos eso último, lo vemos. Todo lo que está ocurriendo está por control de Dios. Dios no se le escapa nada. Y está escrito, o sea, esa pequeña frase te dice de que esto no son cartas que se tiraron y a ver cómo caen. O sea, aquí hay un Dios que tiene un control absoluto, aunque para nosotros lo que vemos con los ojos es caos, crisis, pecado, depravación, como lo veía Daniel. ¿Qué es lo que él veía? Una nación pecaminosa como Babilonia, y después viene otra para destruirla, y se le profetizan más destrucción y más guerras, con los machos cabríos y los cuernos. O sea, tú ves esto y uno se deprime. Pero por eso es que le dice en el versículo 19, no temas, la paz sea contigo. O sea, te están presentando una película de horror, de terror, y te están diciendo, no temas, porque tú no estás solo, yo soy tu Dios, y lo que tú ves que no vas a poder controlar, Daniel, y lo que tú y yo vemos ahora que no vamos a poder controlar, cómo se está inclinando el mundo de esa manera, Dios nos dice, yo estoy en control. Y no hay otra manera de ver eso más que no sea a través de la fe. O tú le crees a Dios, o tú no le crees. Por más que se descaiga toda la moral del mundo, o tú crees que Dios tiene la última palabra y que está escrito, o no lo creemos. Por eso el ángel, paz, no temas. Lo que estás viendo es fuerte, pero esfuérzate y sé valiente. Mira cómo empieza el ángel. Y su palabra y su Espíritu Santo nos dan fuerza. Y de momento abre la ventana, mira, esto es lo que está pasando en el mundo. No los partidos, no las naciones, Estados Unidos, China, Rusia, son demonios que están sobre las naciones. Hay una batalla gigantesca peleándose. Y yo soy parte de ella a través de la oración. Capítulo 11, versículo 2. Y aquí mira cómo dice, y ahora yo te voy a mostrar la verdad. Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es la verdad de Dios. Una cosa es lo que yo veo que me está afectando y otra cosa es la verdad de Dios que está acá arriba. Y a pesar de que tú estás viendo todo esto, la verdad de Dios está acá arriba. Y no va a cambiar. Se va a cumplir. Está escrito. Mira cómo se le revela eso. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Que eso fue lo que ocurrió históricamente. Si tú estudias la historia, sabes que hubo uno de los reyes de Medo-Persa, fortaleció el ejército como nunca antes y decidió atacar a la potencia militar de aquellos días, que era Grecia. Grecia estaba dividida en ciudades-estados, pero cuando venían los enemigos, Grecia se unía. Que ahí es donde entran los famosos espartanos, los 300 espartanos,
que era de todas las ciudades, la ciudad más militarmente desarrollada, y cuando iban a guerra los ponían al frente, porque eran los más fuertes, mejor entrenados. Era un poder, de hecho, que de ahí viene el famoso caso histórico de cómo 300 espartanos detuvieron el ejército de Medo-Persa de más de 1 millón de hombres. Porque por la disciplina militar, esto tú lo estudias en Humanidades 101, 102, creo que es, en las universidades. 300 espartanos, y siempre ha sido un ejemplo para todos los militares a nivel mundial. Pero aquí se le está diciendo, aquí allá Daniel se le está diciendo, mira, esto va a ocurrir. Se va a levantar de los Medo-Persas a ver un rey que se va a hacer bien poderoso, bien fuerte, y va a tirarse a pelear contra Grecia por su fuerza militar. Y el versículo dice, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese es Alejandro el Grande. Eso se estudia en Humanidades 101 y 102 de las universidades del mundo. Este es el gran rey conquistador que conquistó, y su disciplina y su fuerza, ya para eso Medo-Persia había caído, no tenía la fuerza militar, y Grecia es la que se expande. Y Alejandro el Grande es el que lo expande, que yo le había tocado en otras clases diciéndole que él no solamente conquistó militarmente, estableció la cultura helenística, es como se llama, de Helena de Troya, la cultura helenística griega, y estableció el griego como un lenguaje internacional, así como el inglés lo es ahora. Y eso permitió que Pablo, Saulo de Tarso, que sabía griego y hebreo, pudiera ir por todas las ciudades de la nación romana, del imperio romano, y se pudiera comunicar en todas partes, porque como se estableció el griego como un lenguaje internacional, pues sorpresa, él podía comunicarse con todo el mundo. Para que tú veas que esto está planificado. O sea, aquí tú no ves a Pablo, pero este es Dios diciendo, mira, esto es lo que va a ocurrir, se va a levantar un gran rey, pero lo que él va a hacer, va a sentar las bases para que entonces venga Pablo y pueda hablar y comunicarse. Eso es para que tú veas lo que está escrito se cumple. ¿Quién tiene el control? ¿Quién fue el que escribió la historia de la humanidad? Dios. Eso es lo que nos está enseñando, y le está diciendo a un temeroso y debilucho Daniel, que está débil físico pero emocionalmente está traumatizado. Le está diciendo, tú quédate en paz, porque aunque no lo entiendas, yo estoy en control. Y esa es la verdad que tenemos que tener en nuestras mentes en Puerto Rico en noviembre 3. Yo salgo a votar, pero Dios tiene el control. Y tenemos que decirlo con fe y orar con fe para que Él mantenga el control. Eso lo tenemos que orar. Y saber que lo que viene de ahora en adelante, Dios está en control. El hombre va a hacer esto, pero Dios está acá arriba. Aquí está el hombre, aquí están los partidos Popular, PNP, Proyecto Dignidad, los demás, acá, aquí abajo, pero acá arriba está Dios, diciendo, nada de lo que está ocurriendo se me está escapando. Todo eso ya yo lo sabía, yo estoy en control. Y si tú vives bajo el control de Dios, tú vives en paz y fortalecido. Es bien importante que entendamos esto. Estamos en un momento histórico en la vida de Puerto Rico y tenemos que movernos con fe y actuar con fe y creer en fe. Se nos pide que creamos lo que no estamos viendo claramente. Se nos pide que le creamos a Dios y que vivamos una vida a la altura de la que la vivió Daniel, que en un mensaje del domingo pasado se los dije, mira qué hombre fue esto, y por eso se le dio la revelación. Lo que permitió que Daniel se mantuviera firme ante las amenazas del foso de los leones. Se mantuviera firme cuando vino la escritura en la pared y tenía que traerle el ultimátum a ese rey, diciéndole, mira, se te acabó el tiempo, se acabó tu reinado, terminó. O sea, estas no son palabras fáciles para decirle a un rey que tiene poder de matarte ahí mismo. Y Daniel se paró. ¿Por qué? Porque era cara de lata, porque era bocón, o porque era un hombre que ayunaba, oraba y se entregaba a Dios. Cuando tú oras, ayunas y estás en comunión con Dios,
entonces tú sabes quién está en control del mundo porque tú sabes quién está en control de tu vida. Aunque no lo entiendas, aunque te perturbe, crees, obedeces y hablas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y se levantará un rey valiente, Alejandro el Grande. Dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, que fueron los 4 generales. Vuelvo te digo, yo cogí clases de humanidades en la universidad, yo me recuerdo de esto, que hablaban de los 4 reyes, donde se dividieron. Eran mayormente 3, porque había uno que no era muy fuerte, que digamos, pero se divide porque Alejandro el Grande murió. No me recuerdo de qué enfermedad fue. No lo mataron, fue una condición de salud. No a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó. O sea, los hijos de Alejandro no fueron los que sucedieron el poder. Y su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En aquel tiempo, estamos ya en el capítulo 12, versículo 1. Ya estamos en el último capítulo de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ya estamos en el Apocalipsis. Ya el 12, capítulo 12, versículo 1, inmediatamente sale del tiempo en que está Daniel y del tiempo que viene después de Daniel hasta Jesucristo, que muere en la cruz. Eso es lo que se ha estado profetizando, con esa figura de oro, plata, bronce, hierro. O sea, los animales que salieron, todas estas profecías eran para estos tiempos siguientes, que son varios años. Pero ahora salta y llega al Apocalipsis nuestro, lo que la Biblia nos revela en el libro de Apocalipsis. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Por eso se le llama de esa manera. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y observa ahora cómo empieza a hablar de la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya desde Daniel se nos está hablando que va a haber un momento de resurrección, donde va a haber un juicio, que eso es lo que se explica en Apocalipsis, y unos van a ir a la muerte eterna y unos van a ir a la vida eterna. O sea, esto es literalmente una ventana hacia el futuro a largo plazo que Daniel está viendo. ¿Hasta qué punto él está entendiendo esto? Yo no creo. Pero la revelación de Dios le fue dada para que él entendiera: mira, Daniel, yo tengo control de lo que te está pasando. En el pasado yo tuve control. Cuando te llevaron cautivo de Jerusalén a Babilonia, yo estaba ahí. Yo tenía control. Cuando viviste en Babilonia y te amenazaron de muerte, yo estaba ahí. Cuando tuviste que interpretar aquella revelación a este rey y su reinado, yo estaba ahí. Yo estoy ahora contigo. Voy a estar en los años subsiguientes, pero más aún, cuando se acabe el tiempo de la tierra, ahí yo estoy. Yo voy a estar ahí todavía. Y es Dios diciéndote a ti, Dios diciéndome a mí: nada ha estado fuera de mi control. Nada está fuera de mi control. Yo tengo el control. Aunque no lo parezca, aunque te aterre lo que estás viendo y te confunda y te deprimas y te desmayes, yo, Jehová, tengo el control y tú me tienes que creer. Si se recuerdan del momento cuando Juan y Pedro levantan al cojo: oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se disparó una persecución contra ellos. Los fariseos los cogieron, los reunieron en el Sanedrín, no vuelven a predicar de Jesucristo, los pasaron por el látigo. ¿Qué hicieron ellos? Salieron a orar.
¿Viste lo que es la oración? Salieron a orar y dijeron, si recuerdas ese pasaje en Hechos, Padre, como dice la Escritura, ¿por qué se amotinan los gobiernos? ¿Por qué se amotinan los reyes como si ellos tuvieran el control? Acabando de ser amenazados, acabando de ser golpeados por lo que en aquel momento eran las autoridades religiosas, pero ahora serían nuestros gobernantes, nuestros líderes políticos. Pedro al orar dice, se amotinan las naciones contra tu Hijo, pero nosotros te vamos a pedir una sola cosa, que nos deje el denuedo para seguir hablando y nos deje el poder para seguir viviendo una vida que te agrada a ti, porque al fin y a la postre, el que tienes el control eres tú. Léanlo en Hechos. Hechos capítulo 3 es cuando se levanta el cojo. Lean ese capítulo y vean la oración de Pedro. Las naciones se están amotinando, pero el que tiene el control es Dios, y me toca a mí salir llorando de la persecución o salir a orar y vivir una vida de comunión y oración con Dios y hablar con Dios y pedirle que me cambie por dentro y me dé valor, me dé denuedo, me dé fortaleza aunque me tiemblen las piernas. Que de hecho en los pasajes que dice aquí, que si tú lees que el Daniel capítulo 10 y 11, le temblaba el cuerpo, pero se paró a escuchar la palabra de Dios, porque le daba fuerza. Y dice aquí, revelando que aquellos que se mantienen firmes van a levantarse a una vida eterna. Y aquellos de nosotros que de verdad entendamos esto, dice el versículo 3 en adelante, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 9, y aquí viene algo interesante. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Okay? Se puede ver de dos maneras. Uno, ya el sello está puesto para que se cumpla. Ya el capítulo se cerró. Se va a cumplir. Esto no está abierto a cambio. ¿Sabe? Esto no se va a editar. Ya el libro va a salir a la impresa. Ya la noticia se pone en la imprenta. O sea, y esto es final. No hay nadie que lo detenga. Pero no solamente dice eso, sino que es una revelación que no se le permite en el momento divulgarla. O sea, que hay revelación que uno recibe de Dios que uno no puede decir, porque Dios quiere hacer una obra en ti, y a veces ni siquiera un hermano en Cristo te la va a entender. Y aquí en este caso se le prohibió a Daniel decir con todos los demás, no puedes decir por ahora lo que se te dijo. Después él lo escribe y nosotros lo tenemos. Pero en el momento, aquellos judíos verdaderos, fervientes, que me imagino que está Sadrach, Mesach y Abednego, no se les permitió saber qué había en esa revelación, porque era para él, para que él la entendiera, y aunque no la entendiera, la creyera. ¿Entiendes eso? Cuando Dios te da una revelación, se te habla a través de la Biblia, te ilumina, te da una palabra para ti. Cuando Dios te habla, eso se llama rema. Rema de Dios es la palabra de Dios para ti, no para el mundo entero, para ti. Es para que tú crezcas, aunque sea difícil, como lo fue para Daniel. Para que tú te fortalezcas en fe. Cuando el ángel le habla a Daniel, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso es que tenemos esta palabra. En Daniel capítulo 12
versículo 12 al 13 dice, bienaventurado el que espere, bienaventurado el que oye todo esto y lo cree a pesar de que empiece a ocurrir un desastre alrededor de nosotros, empieza el pecado a abundar. Bienaventurado el que espere, que crea, que se mantenga firme. Y después le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El que se mantenga firme, Dios le da su recompensa de la vida eterna. La Biblia nos enseña que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. La Biblia nos enseña que en los últimos días muchos creyentes serán confundidos y engañados. La Biblia nos enseña que vendrá este espíritu de anticristo, y quiero que entiendan algo. No es el anticristo solamente, es esta idea, este pensamiento que va a haber en la mente de mucha gente de no temer, no respetar a Dios. O sea, el anticristo es eso, de ya no hay temor de la palabra de Dios, y eso hasta va a coger a los creyentes y van a perder la fe en la palabra de Dios. Por eso es que hay que orar, porque cuando se aprietan las cosas, es el hombre que ora como Daniel oró y que pone su fe en Dios, como lo hicieron los discípulos después que los amenazaron. Ese es el hombre que prevalece hasta el fin. Esa es la mujer que prevalece hasta el fin. Yo quiero prevalecer hasta el fin. Tú quieres prevalecer hasta el fin. Y ahí será que se nos va a dar la recompensa, la vida eterna. Estos pasajes son impresionantes, pero el que se mantiene esperando, perseverando, se mantiene firme en Dios y reconoce que Dios está en control de todo, esa es la persona que va a tener la victoria. En estos momentos que estamos ahora, donde se nos amenaza más cerca que nunca un pensamiento tan diabólico que ya atrapó a toda Europa. O sea, quiero que entiendan que Europa ya está siguiendo en sus gobiernos, Canadá, la perspectiva de género. Y ahora está tratando de entrar en los países de Latinoamérica, Centro y Suramérica y el Caribe. Debemos recordar que este espíritu de anticristo, no él, sino el espíritu de anticristo que está entrando a través de estas filosofías, lo único que se nos llama es a perseverar, a orar, a hablar de Cristo, a consagrarnos a Dios, como Daniel en ayuno, silicio, y a creer, y a creerle a Dios. Cuando se amotinen las naciones contra su ungido el Cristo, a creerle a Dios y decirle, no me quites la persecución, no me quites la prueba, dame valor. Lléname de tu Espíritu Santo para yo creerte, amarte, obedecerte y hablar de ti. Porque el control lo tienes tú. Y lo vas a tener hasta el último momento. Como dijo el ángel, escrito está. Así va a ser. Dios les bendiga, manténganse en oración para las elecciones. Que Dios salve a Puerto Rico. Que Dios salve la iglesia wesleyana y las demás iglesias cristianas. Que Dios salve a cada uno de nosotros para amarle y creerle. Dios les bendiga a todos.